Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. El tema que elegí para este 10º episodio del podcast es el vacío, el famoso vacío que probablemente, si estás familiarizada o familiarizado con el Feng Shui o con prácticas de orden y minimalismo, ya hayas escuchado hablar de él o leído acerca de él o lo hayas aplicado en tu casa, en tu propio proceso. Y si no, si es la primera vez que escuchas este concepto asociado al Feng Shui y a los espacios, pues bueno, hoy te voy a contar no solo cómo se hace el vacío en un hogar, sino también cuál es el impacto que tiene esta práctica tanto en la energía de los espacios como en la nuestra. El vacío es algo que no puede faltar cuando queremos aplicar Feng Shui en nuestros hogares, algo que puede parecer obvio o que a veces no se le da la importancia que realmente merece, pero que tiene un poder transformador. Y así como en el episodio pasado te hablaba de una de las grandes cosmovisiones de la metafísica china, de las 3 suertes, que es de lo primero que se aprende al comenzar este camino, hoy quiero hablarte de este concepto del vacío que, si bien no es propio del Feng Shui, se ha convertido en una especie de antesala imprescindible, en un cimiento que sostiene cualquier espacio que aspire a estar en armonía y que no solo aplica a nuestros hogares, sino también a cada aspecto de nuestra vida, especialmente en estos tiempos en los que vivimos tan llenos de cosas, de actividades, de estímulos, de distracciones, de relaciones, en estos tiempos donde es fácil caer en la trampa de pensar que más siempre es más. Tiempos en los que todo está al alcance de un clic, donde ni siquiera hace falta salir de la casa para comprar algo. Detrás del vacío, de esta palabrita que tiene 5 letras, hay un mundo entero. Y es por eso que antes de entrar de lleno en el tema asociado ya a los espacios y a nuestros hogares, quiero empezar por escarbar un poco qué hay debajo de esta definición clásica de vacío, ¿no? Porque para la Real Academia de la Lengua, vacío es falta, carencia o ausencia de una cosa o persona que se echa de menos, literal, lo estoy leyendo. Y es interesante porque ya desde esta definición se asume que el vacío es una pérdida que duele, algo que necesariamente vamos a echar de menos, ¿no? Se le da una carga ya negativa automáticamente, como si no pudiera ser también un espacio de posibilidad o de alivio. Y otra definición de la RAE es vacío es igual a espacio carente de materia. Y aunque esta definición yo creo que es más neutral, está visto desde un enfoque puramente materialista. Esta definición se queda en describir lo físico, la ausencia de una cosa, de algo tangible, sin considerar el plano energético. Por eso, para mí, estas definiciones son apenas un punto de partida. El vacío, más allá de lo físico, de lo material, es un concepto que atraviesa muchas capas energéticas, emocionales, filosóficas, espirituales y también personales. En lo cotidiano muchas veces usamos la palabra vacío con una carga negativa. Decimos siento un vacío cuando, no sé, atravesamos una pérdida, una ausencia o algo nos duele. Lo asociamos enseguida con carencia, con un hueco que incomoda o que queremos llenar rápido. Y es que, como podemos ver, ya venimos condicionados a verlo así, no solo por lo que nos marca la Real Academia de la Lengua, sino también por lo que solemos escuchar a nuestro alrededor. Y claro, en una sociedad que valora tanto el tener, el acumular, el llenar, la agenda, la casa, la vida, el vacío puede asustar, puede parecer como una amenaza. Pero si lo miramos de otro lugar, o sea, ¿qué pasaría si dejamos de ver el vacío como una ausencia y empezamos a verlo como una posibilidad, como ese espacio fértil donde lo nuevo puede surgir? Entrando un poco en el campo filosófico, especialmente de Oriente,
El vacío no solo no se evita, sino que se honra. En el taoísmo y en el budismo, el vacío es una condición esencial del universo, es de donde todo parte. Hay unos versos del Tao Te Ching, que es básicamente como la Biblia del taoísmo, que en 81 poemas resume la sabiduría de vivir en armonía con el Tao, con la vida. Y bueno, estos versos puntuales de los que te hablo dicen así: 30 radios se unen en el centro. Gracias al agujero podemos usar la rueda. El barro se moldea en forma de vasija. Gracias al hueco puede usarse la copa. Se levantan muros en toda la tierra. Gracias a la puerta se puede usar la casa. Así pues, la riqueza proviene de lo que existe, pero lo valioso proviene de lo que no existe. Y quise leerlos así literal porque para mí estas líneas explican de manera perfecta cómo el vacío es lo que le da sentido a la forma. Sin el hueco, la copa no sirve. Sin el centro vacío, la rueda no gira. Sin el vacío no hay función, no hay posibilidad, no hay vida. Y para la mirada taoísta, el vacío no es ausencia, es apertura, como lo vemos, ¿no? Es el espacio donde el movimiento ocurre, donde el cambio se hace posible. Es el potencial en su estado más puro. En el budismo también el vacío o la vacuidad es una de las comprensiones más profundas. Desde la perspectiva budista, vaciarse es liberarse, es soltar las ideas fijas de quién soy o de cómo deberían ser las cosas para abrirnos a lo que realmente es, no desde el vacío como ausencia o como carencia, sino como espacio, como ligereza. Básicamente es soltar el ego para darle espacio al ser. Y filósofos occidentales también han reflexionado sobre este concepto. Heidegger, por ejemplo, tiene un ensayo llamado ¿Qué es la metafísica?, donde se cuestiona todo el tiempo qué es la nada. Este filósofo me encanta porque tiene reflexiones súper profundas sobre el espacio, sobre la nada, sobre el habitar, que se relacionan directamente con la idea del vacío. Tiene otro ensayo que se llama Construir, Habitar, Pensar, en el que plantea que no habitamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos construido en la medida en la que habitamos. O sea, la creación parte de un espacio vacío, de habitar ese espacio no construido para poder después llenarlo. Es en ese vacío, en ese espacio abierto, donde realmente podemos habitar y desde ahí de manera auténtica podemos crear, podemos construir, podemos dar forma a lo que somos, a nuestro entorno, ¿no? En otras palabras, no llenamos el vacío para luego habitarlo, lo habitamos primero y desde esa conexión construimos con sentido. Eso es lo que quería decir este filósofo básicamente. Y existen muchos más filósofos de Occidente que también de alguna u otra forma han abordado este tema, el tema del vacío. Está, por ejemplo, Jean-Paul Sartre en El ser y la nada, en un tono mucho más existencial, o Nietzsche con su filosofía de la nada propia del nihilismo. Claramente el vacío es un tema que nos ha tocado como humanidad desde hace miles de años y lo sigue haciendo. Si lo llevamos al terreno de la ciencia, hoy la física cuántica también nos habla del vacío. Ya se ha demostrado que lo que consideramos vacío en el universo en realidad está lleno de energía. El vacío cuántico no está del todo vacío, es un campo de posibilidades infinitas. Y la idea no es meterme de lleno en las aguas profundas de la filosofía o de la ciencia en este episodio, pero sí me parece importante haber dado esta pincelada porque nos ayuda desde una perspectiva macro a entender este concepto. Ahora, si agarramos una lupa y lo vemos a nivel micro, o sea, si lo traemos a un terreno más personal, ¿qué nos pasa con el vacío como sentimiento, como emoción, como estado físico, ¿no? ¿Cómo lo sentimos en el cuerpo? ¿Cómo lo sentimos en el alma? Ese famoso vacío existencial que todos o casi todos hemos sentido alguna vez, ¿no? Ese vacío que no se llena ni con cosas, ni con personas, ni con logros, sino que pide ser explorado para poder convertirse en maestro. O cómo habitamos los espacios vacíos, y no solo los físicos, sino los vacíos de la vida, ¿no?
esos silencios, esa quietud, esa incertidumbre, cómo a veces la vida nos invita o directamente nos empuja a crear y habitar esos vacíos. Y para ser sincera, no tenía planeado hablar de este tema en este episodio puntual, pero no sé, acá en Buenos Aires estamos en pleno otoño y en estos días sentí muy fuerte la energía de desprendimiento, de depuración tan propia, ¿no?, de esta estación. El otoño es una estación de transición y como toda transición nos pide atención, nos pide entrega, el clima cambia, los días se acortan, la naturaleza se empieza a recoger, las hojas se caen, los árboles se vacían y bueno, es todo lo que se necesita de alguna forma para poder sostener el invierno que se viene. Todo en el paisaje nos habla de soltar. Hoy a la mañana caminaba entre hojas y no podía pensar en otra cosa que wow, qué sabia es la naturaleza que no duda en dejar ir lo que ya no le nutre, lo que ya no le sirve. Y que no es pérdida, ¿no? Es preparación. El otoño significa despedirse del verano para dar paso a una nueva fase más interna, más introspectiva. El otoño nos invita a mirar hacia adentro, a revisar, a hacer balance, a preguntarnos qué nos está pasando y qué nos está pesando, que ya cumplió su ciclo. En los últimos años me he permitido conectar de verdad con la sabiduría de los ciclos naturales, de las estaciones y con el poder de alinearme con su energía. Y bueno, qué mejor que este tema para honrar esta estación de otoño que nos recuerda que es necesario dejar ir sin miedo. El vacío habla justamente de eso, ¿no? De soltar, de hacer espacio. Creo que nos pasa un poco lo mismo que nos pasa con la palabra vacío cuando escuchamos la palabra soltar. Lo sentimos como una pérdida, nos genera incomodidad, inseguridad, nos conecta con la carencia. Porque claro, estamos tan acostumbrados a aferrarnos a personas, a cosas, a ideas, a planes, que la sola idea de dejar ir nos puede incomodar, nos puede asustar. Pero la verdad es que soltar no es un acto de pérdida. Yo creo que soltar es un acto de confianza. Cuando soltamos, recuperamos energía. Cuando soltamos, volvemos al presente. Dejar ir no es solo importante, yo creo que es necesario para poder fluir. Y ya adentrándonos en el contexto de nuestros hogares y del Feng Shui, como te decía al principio del episodio, el vacío no es solo un concepto clave, yo diría que es una práctica indispensable, porque crear vacío en casa, dejar espacios libres, soltar lo que ya no se usa, es necesario para preparar el terreno antes de aplicar Feng Shui. Es permitir que el Qi, que la energía vital, fluya, es abrir espacio para lo nuevo, para el cambio. Todo lo que está presente en nuestras casas, todo, desde los muebles más grandes hasta las cositas más pequeñas que guardamos en los cajones, sí, es materia, pero ya sabemos que la materia no es otra cosa más que energía en su estado más denso. Entonces, todo lo que ocupa un lugar físico también está ocupando un lugar a nivel energético. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cada cosa, cada objeto, por el simple hecho de ser energía, tiene una frecuencia vibratoria, pero también cada cosa guarda su propia información energética y esa información modifica el campo energético del espacio. Esto es justamente lo que se estudia a fondo en el Feng Shui clásico, cómo a través de las formas, de los colores, de los materiales, se manifiestan los 5 elementos: metal, madera, tierra, fuego o agua, que son en realidad transformaciones de la energía, 5 tipos de energía. Y bueno, esto es algo largo de explicar a fondo y da para otro episodio entero, pero por ahora solo quiero dejarte la idea de que cada cosa, dependiendo de su color, dependiendo de su forma, de su textura, está configurando energéticamente tu espacio. Es como si cada cosa trajera su propia carga energética al lugar. Y además de eso, cada objeto también nos demanda energía para limpiarlo, para mantenerlo, para cuidarlo. A más cosas tenemos, más energía, más tiempo, más recursos nos va a requerir. O sea, por ejemplo, no es lo mismo tener un auto a tener 3, más allá de pagar 3 veces más en impuestos, en gasolina, en seguros. También vas a tener que dedicarle 3 veces más de tu tiempo a llevarlo al service, a limpiarlo, a chequear que todo funcione.
Y pasa lo mismo, no sé, con cosas en casa, como por ejemplo la vajilla. No es lo mismo tener un juego de platos y tazas que de verdad usamos a tener 5 o 6 juegos completos por si vienen visitas, más todo lo que hemos heredado, más todo lo que compramos porque era lindo, pero que nunca usamos. Todo termina ocupando un lugar, hay que lavarlo, hay que guardarlo, hay que ordenarlo y hay que usarlo. Y la mayoría de veces ni siquiera usamos este tipo de cosas. Y no es que esté mal tener cosas, no va por ahí, pero sí es importante entender que cada cosa ocupa un espacio físico, un espacio mental, emocional y energético. Cada cosa que tenemos está unida a nosotros por un hilo energético y me gusta imaginarlo así. Esto lo escuché de una maestra y para mí es tal cual. Cada objeto está conectado a nosotros por un hilo invisible a través del cual fluye la energía. Un hilo energético es una forma simbólica de describir la conexión que se genera entre nosotros y algo o alguien, ¿no? Puede ser una cosa, puede ser una persona, un recuerdo, una situación. Es un lazo sutil que lleva y trae energía en ambas direcciones. En el caso de, por ejemplo, las cosas, ese hilo puede estar formado por su historia, por la carga emocional que te despierta, por el compromiso que implican, ¿no? Mantenerlo, cuidarlo, o simplemente por el espacio que ocupan en tu casa y en tu vida. Cuando acumulamos muchas cosas, también acumulamos muchos hilos y cada hilo tira un poco de nuestra atención, de nuestro tiempo, de nuestra energía vital. Cuantos más hilos tenemos, más difícil es mantenerlos en orden, ¿no? Porque se empiezan a enredar, se empieza a formar nudos invisibles que terminan afectándonos. Si tenemos demasiadas cosas, no solo que entorpecemos nuestro espacio físico, lo que ya de por sí afecta la fluidez del ki en el hogar, sino que también fragmentamos nuestra energía porque cada cosa, por más chiquita que sea, representa una demanda energética, como dije, limpieza, orden, mantenimiento, atención, pero además cada cosa está unida a nosotros por un hilo, este famoso hilo que tira de nuestra energía mental, de nuestra energía emocional, de nuestra energía vital. Así que a más cosas, más hilos y a más hilos, más energía invertida. Cuando sostenemos más de lo que podemos abarcar, inevitablemente empezamos a sentirlo, nos cansamos más de la cuenta, nos sentimos dispersos, nos sentimos pesados. Es como si todos esos hilos que comienzan a enredarse entre sí y empiezan a generar bloqueos y son una carga que aunque no es visible, pesa. Y a nivel físico, obvio que empieza a aparecer el desorden, pero eso es apenas la punta del iceberg, la manifestación material de algo mucho más profundo que sucede a nivel interno. No sé si alguna vez has escuchado a personas decir que por más que ordenan su casa, siguen sintiendo desorden. Y esto pasa justamente porque no solo se trata del orden externo. Hay una acumulación física, sí, pero también hay una acumulación energética. Y ahí, para mí, está la clave de por qué, aunque todo se vea en su lugar, todo se vea en su sitio, el ambiente puede seguir sintiéndose desordenado. Porque hay nudos invisibles que no vemos, pero que sí sentimos. Hay una carga energética densa generada por todo lo que acumulamos sin ser conscientes, ¿no? Y hablemos un poco de la acumulación, porque a veces pensamos que los acumuladores son esas personas que vemos en los programas de la tele, de esos casos extremos donde ya ni se puede vivir y caminar en el espacio, pero en realidad no nos damos cuenta de que nosotros también acumulamos. Tal vez, obvio, no en ese nivel, pero sí, si hacemos un relevamiento honesto, seguramente vamos a encontrar cosas que nos cuesta soltar, aunque ya no nos sumen ni nos representen. Muchas veces acumulamos de manera inconsciente simplemente por inercia, sin realmente detenernos a cuestionarlo. Y acumulamos por muchas razones. Algunas tienen que ver con miedos súper profundos, miedo a la escasez, miedo a necesitar algo en un futuro y no tenerlo, miedo a soltar lo que conocemos. Otras causas también tienen que ver más con el apego a recuerdos, a momentos, a personas que asociamos con esas cosas. Y la realidad también es que vivimos en una época
en la que el consumismo está tan naturalizado que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, no somos conscientes. Y también nos enseñaron a que más es mejor, a que tener más cosas nos va a hacer sentir más seguros, más completos, más felices. Y muchas veces compramos para llenar vacíos que no son de cosas, para tapar incomodidades, para distraernos, para buscar esa gratificación inmediata y para buscar una sensación de plenitud que, obvio, nunca se logra porque una cosa no puede darnos lo que en realidad estamos necesitando. Digo una cosa, un objeto, algo material, cuando en realidad quizá estamos necesitando conexión, necesitando propósito, necesitando paz. Y yo pasé por esto. Me acuerdo que compraba un montón de cosas para la casa todo el tiempo. Sentía que algo faltaba, pero no entendía bien qué. Y un montón de veces compré por aburrimiento. Otras veces compré porque no soportaba ver un espacio vacío en una estantería, por ejemplo. Otras veces compraba porque aunque pusiera lo que pusiera, sentía que igual no terminaba de encajar esa pieza puntualmente en el espacio o la decoración. Era como si el problema fuera el objeto o fuera la casa, pero en realidad había algo más profundo que no tenía que ver conmigo, que tenía que ver conmigo, tenía todo que ver conmigo y con la conexión con el espacio y con la conexión conmigo misma. A veces también acumulamos por herencia emocional porque nos enseñaron a que tirar o regalar algo es desperdiciar o porque sentimos culpa de soltar lo que alguna vez fue valioso. Pero bueno, así, sin darnos cuenta, empezamos a cargar no solo con nuestras cosas, sino también con historias, con expectativas, con miedos, con heridas que se van quedando como atrapadas en esos objetos. Otra raíz profunda de la acumulación tiene que ver con el control. Acumulamos cosas porque en el fondo queremos tener el control sobre lo incierto, ¿no? Tener más objetos, por ejemplo, más ropa, más libros, más herramientas, más adornos, nos da una sensación de seguridad frente a lo imprevisible. Es como si rodeándonos de cosas pudiéramos estar más preparados para cualquier imprevisto o como si esas cosas nos protegieran de la vulnerabilidad de la vida misma, pero la vida, por naturaleza, es incierta. Y ningún objeto, por más valioso que sea, puede darnos certezas, puede darnos seguridad o libertad. De hecho, muchas veces pasa lo contrario. Cuanto más acumulamos para sentirnos seguros, más atrapados y limitados nos sentimos, más miedo nos da soltar, más rígidos nos volvemos, menos libertad tenemos. Acumular como forma de controlar es en el fondo una ilusión. Es una manera de no querer aceptar el flujo natural de la vida, es una manera de querer congelar el tiempo. Y mientras intentamos sostener todo, la energía se bloquea, ya sea en el hogar como en nuestra vida, en nuestro interior. El espacio se llena y la mente se satura y el cuerpo también se cansa. Y como te decía, creo que acumular es algo más común de lo que pensamos o de lo que somos conscientes. Yo, por ejemplo, no me consideraba una persona acumuladora hasta que hice el vacío de manera consciente. Antes de aplicar Feng Shui en mi hogar, yo ya sabía, por lo que me habían enseñado mis maestros, que la preparación del espacio era súper importante, era indispensable. Y esa preparación empezaba por un vaciado, seguido también de una limpieza física profunda y también una limpieza energética. Pero bueno, empecé por el vacío y fui sacando todo, absolutamente todo lo que había en cada ambiente de mi casa, desde lo más grande hasta ir cajón por cajón revisando cada papel guardado. Y ahí me di cuenta de la cantidad de cosas que no usaba, que no me gustaban, que ya no resonaban conmigo. No se trató solo de sacar lo viejo, lo roto, sino de hacer un análisis muy honesto de cómo me sentía con cada cosa que ocupaba un lugar en mi casa. Fue hacer este relevamiento, pero dejando la mente de lado para conectar con la energía, con esa resonancia que solo se puede sentir y que no necesita necesariamente ser razonada, porque la mente siempre va a decirnos no tires esto por si acaso o no sueltes esto por culpa. En cambio, el sentir es claro, te da un sí o un no, resuena o no resuena, me sirve o no me sirve. Entonces me di cuenta
de la cantidad de cosas que tenía guardadas o que estaban en mi casa porque sí, porque compraba decoración para llenar espacios vacíos que no soportaba ver, porque intentaba llenar vacíos emocionales, vacíos de falta de conexión con mi espacio y conmigo misma. También me di cuenta de la cantidad de cosas que decoraban mi casa y que nunca me habían gustado, pero que estaban ahí por compromiso, porque alguien me las había regalado. Y eso me hizo reflexionar un montón sobre las situaciones, sobre los vínculos, sobre los hábitos que todavía sostenían mi vida por compromiso. Y el proceso de vaciar mi casa vino de la mano de forma sincrónica con el replanteo profundo que tuve en mi vida, en el que solté el trabajo, dejé ir algunos vínculos, pensamientos, hábitos. Estaba soltando literalmente una versión de mí misma, una versión anterior, pasada, y ver cómo todo eso que me pesaba también estaba reflejado y materializado en mi espacio a través de cosas, fue muy simbólico y al mismo tiempo fue muy revelador. Vuelvo siempre a lo mismo, correspondencia, como es adentro, es afuera. Yo me di cuenta de que mi casa reflejaba mis creencias limitantes, reflejaba mis miedos, mis apegos, pero es algo muy íntimo, no necesariamente era evidente a simple vista. Si alguien hubiese venido a mi casa y visto cómo estaba en ese momento, muy probablemente habría pensado que todo estaba en orden, todo se veía prolijo, impecable. Quizás la mayoría de los cajones estaban ordenados, pero bastaba abrir uno o dos para encontrar todo el desorden de todo eso que no podía soltar, o bastaba con abrir la puerta del baño de invitados, que en ese tiempo yo lo usaba como bodega, ¿no? Con la justificación de que no tenía suficiente espacio de guardado, pero que en el fondo era el lugar donde se acumulaba todo lo que yo no quería ver, todo lo que yo no quería atender, porque es más fácil tirar, dejar las cosas en una habitación, cerrar la puerta y hacer como si no existieran, pero aunque el desorden no se vea, sigue estando ahí, sigue sosteniéndose, sigue ocupando espacio, sigue pesando. Y hoy ese baño está vacío, está listo para cumplir su verdadera función. Y para mí, verlo así es muy simbólico, es el reflejo de todo lo que ordené en mi vida, no solo afuera, sino también y sobre todo adentro. Y cada vez que abro esa puerta y veo el espacio limpio, liviano, me conecto con el proceso, con lo que fue el proceso, me acuerdo de lo que fue esta transformación, de todo lo que solté, de todo lo que elegí dejar ir para hacer lugar a algo nuevo. Y en general, todo el proceso del vacío fue muy simbólico, muy profundo. Dedicarme todo ese tiempo, toda esa energía a sacar cada cosa de su sitio, evaluarla, preguntarme si resuena conmigo, si no resuena conmigo, si quiero que se quede, si se va a donar, si se va a vender, si se va a regalar, si se va a tirar. Fue un proceso muy emocional, muy sanador, pero no fue rápido, no fue fácil. Fue súper demandante y fue súper cansado, y esto es importante que lo diga porque este tipo de procesos no solo que toman tiempo y energía, sino que también requieren de compromiso a querer dejar ir, a querer avanzar, a querer alinearte con tu versión del presente. Yo creo que por lo menos le dediqué unas 2 semanas intensas y al final, cuando terminé el proceso de vaciado, muchos espacios quedaron vacíos. Habían cajones que quedaron vacíos, estantes que quedaron vacías, paredes que quedaron vacías. Y eso al principio me incomodó porque sentía una necesidad automática de querer llenarlo todo de nuevo. Pero al sostener esa incomodidad y al permitirme convivir con ese vacío, es cuando pude empezar a habitarlo. Y sin ese vaciado, no solo no hubiera podido ser posible la transformación interna que viví, sino que tampoco habría sido posible armonizar mi hogar a través del Feng Shui, porque toda esa energía acumulada en forma de cosas genera bloqueos. Y por más que yo intervenga con las formas correctas, con los colores correctos, con los materiales que mi espacio a nivel energético necesita,
Si hay una energía densa, vieja, que sigue ahí bloqueando, no se puede lograr una armonía real o una armonía integral, más bien dicho. Por eso el vacío es súper importante, es la antesala indispensable para el Feng Shui, porque en el vacío es donde la armonía puede nacer. Solo después de hacer espacio, la energía de mi casa ya cambió, ya se sintió mucho más ligera, mucho más liviana. El espacio ya estaba preparado, estaba listo para todas las intervenciones de Feng Shui que hice. Y cuando ya el proceso integral de armonización estuvo completo, fue un antes y un después. No puedo explicar con palabras cómo se sentía la casa, lo liviana que estaba, lo alineada que se sentía conmigo, porque yo también me sentía así. Y algo que me parece súper importante decir es que el vacío no se hace una sola vez y ya. El vacío es parte de la vida, es parte de los ciclos naturales, porque así como los árboles sueltan las hojas en otoño o las serpientes cambian su piel cada tanto, nosotros también necesitamos vaciarnos de vez en cuando, no solo en nuestra casa, sino también en nuestra vida. Crear vacío, además de ser liberador, es una forma de cuidar nuestro ki, de no desgastarnos sosteniendo lo que ya no nos nutre. Así que si todo esto te resuena, si sientes que es momento de hacer espacio, de darle un reset a la energía de tu casa y a tu propia energía, te dejo en la descripción de este episodio una guía paso a paso para que la puedas descargar, porque bueno, si bien no hay reglas fijas para todo este proceso del vaciado, a mí me parece valioso ofrecerte una hoja de ruta basada en mi experiencia, cómo yo lo viví, cómo yo lo hice y cómo yo también lo comparto con mis clientes antes de trabajar Feng Shui en sus hogares. Y bueno, con esto termino el episodio de hoy. Espero de todo corazón, de verdad, que lo que compartí te haya aportado en algo, que puedas empezar a ver el vacío con otros ojos. El vacío no es solo ausencia, el vacío es el principio de todo, es potencial. No todo en la vida tiene que estar lleno todo el tiempo, ni ocupado al máximo de su capacidad. Está bien vivir con pequeños vacíos, esos diarios, esos cotidianos, un cajón que no esté 100% lleno, un momento de silencio en el día, un periodo de incertidumbre. Habitar el vacío también es aprender a no querer llenarlo de inmediato, a estar bien en ese espacio. Si nos mudamos, por ejemplo, y todavía no tenemos todos los muebles, como suele pasar, está bien vivir así un tiempo, en un espacio vacío que en realidad es un espacio lleno de posibilidades. No hay que correr a querer llenarlo todo de inmediato, porque en esa urgencia muchas veces terminamos eligiendo mal, porque elegimos desde un lugar que no es 100% alineado ni consciente. Y esto aplica para todo, aplica para relaciones, para hábitos, para pensamientos, para creencias. Hacer espacio es un acto que atraviesa toda nuestra vida y hay que amigarnos con el vacío, hay que soltar sin miedo, soltar sin culpa. Crear vacío es un acto, yo creo que de amor propio y de presencia plena, porque es habitar el presente para sentir con qué resonamos hoy, qué nos identifica hoy, qué nos gusta hoy. Y es soltar el pasado para abrir espacio a que algo nuevo pueda llegar en el futuro, a su momento, a su tiempo, en nuestros espacios y en nuestra vida. Así que gracias por estar acá, te mando un abrazo muy grande y nos escuchamos en el próximo episodio.